Buenos días, comenzamos una nueva clase en el que veremos este solo ejercicio. Nos dan los siguientes datos. El triángulo ABC, que es el triángulo rojo, es isósceles. Este es fácil de reconocer. Hay algunas construcciones que no pertenecen a los datos del problema, es decir, algo hecho a posteriori de leer el enunciado, ¿no? Entonces dice: la semirrecta opuesta a la bisectriz del ángulo MAC, es decir, este ángulo, esta es la bisectriz, o sea, divide al ángulo en dos ángulos congruentes, y es una semirrecta, o sea, parte del punto en el que el ángulo se abre, ¿no es cierto? Entonces, la semirrecta opuesta a la bisectriz de MAC es esta, es AP. Bueno, AP y sigue, ¿no? La semirrecta. O sea, esto está construido, tanto la bisectriz como la opuesta a la bisectriz, está construido a posteriori de leer el enunciado. Pero era necesario tenerlo acá para poder entender un poco el enunciado. Entonces, la semirrecta opuesta a la bisectriz de MAC corta a la bisectriz de ACB es decir, este ángulo, que también está acá trazada la bisectriz, aunque no parezcan sean iguales, tienen que ser iguales. La solución no viene por el dibujo, sino que viene por lo que iremos diciendo después. Entonces esta bisectriz termina cortándose con la otra bisectriz, con la semirrecta opuesta a la bisectriz de MAC, en un punto P. Entonces nos preguntan si el triángulo APC, que está formado por uno de los lados del triángulo rojo y parte de las bisectrices de los dos ángulos que hemos visto antes, es isósceles, escaleno o equilátero. Bueno, esto lo tendremos que demostrar con los datos que tenemos sobre los ángulos. El ángulo de 64 grados, y vemos que tiene un suplementario. Bueno, ahora lo vamos a poner en práctica. Entonces, el suplementario de 64, que es este, sería este de acá, o sea, sería el ángulo distinto del triángulo isósceles rojo. El suplementario de 64 lo vamos a llamar alfa, porque si no, esto no podemos identificar tantas cosas. Alfa es igual a 180 menos 64. Entonces, esto da 10 menos 4, 6, 7 menos 6, 1, y queda 116 grados. Como es isósceles, entonces sabemos que los otros dos ángulos son congruentes y miden entre los dos 180 menos 64, o sea, miden tanto beta como gamma. Beta igual a gamma es igual a, bueno,
64 es la suma de los dos, por lo tanto, cada uno de ellos vale 32 grados. Ahora bien, nos dicen que el ángulo gamma tiene una bisectriz, y esa bisectriz hace que este otro ángulo, si gamma vale 32, delta tiene que valer 16, no cabe duda, porque es la bisectriz la que... Bueno, o sea que este ángulo vale 16 grados. Ahora vamos a ver cuánto vale el ángulo, el ángulo grande que se forma entre la semirrecta opuesta a la bisectriz y el lado AC, o sea que serían los dos lados del triángulo que forman las bisectrices. Bien, entonces, ¿cuánto vale este ángulo? Vamos a ponerlo de otro color. Este ángulo, que es este de acá, es entonces, vamos a llamarlo epsilon. Epsilon es igual, por un lado, a alfa, que es 116, pero vamos a poner alfa, más este otro ángulo de acá. Este otro ángulo de acá lo podemos llamar pi, qué sé yo, ya me acaban las pi. Alfa más pi. Aunque pi tenga una connotación distinta, pero no importa. Bueno, entonces epsilon es igual a alfa, que vale 116 grados. ¿Y cuánto vale pi? Bueno, pi es un ángulo que está opuesto por el vértice con este otro ángulo, que está formado por la continuación del lado AB y llega hasta M, y la bisectriz, la propia bisectriz. Ese ángulo, pi, como es opuesto por el vértice a este otro ángulo, entonces, lógicamente, tiene que valer la mitad de 64, es decir, 32. Entonces, resulta que el ángulo epsilon es igual a 116 más 32, que es igual a 148 grados. Bien. Bueno, ya tenemos gamma del triángulo que nos preguntan si es isósceles o escaleno o equilátero. Tenemos gamma, tenemos epsilon, y nos queda por averiguar cuánto vale este último ángulo. En realidad ya prácticamente está, digamos, ya sabemos, pero vamos a hacerlo como si no lo supiéramos. Vamos a decir que este ángulo epsilon vale 148. Epsilon más delta, que también lo sabemos. Ay, perdón, la delta se me... Epsilon vale 148 y delta vale, ya habíamos averiguado, 16 grados. ¿A cuánto es igual esto? Esto es igual a 6, 8 y 6, 14.
5 y 1, 6. ¿Está bien? 8 y 6, 14. Me llevo 1, 5, 6 y 1. 164 grados. ¿Cuánto falta para...? Porque ya tenemos este ángulo delta más este ángulo epsilon hasta acá. Es decir, la suma de los ángulos de un triángulo es 180. Entonces, si ya sumamos delta más epsilon y nos da 164, ¿cuánto nos da el último ángulo que tenemos que averiguar para ver si es de que o sea, si isósceles escaleno? Entonces, como los ángulos internos de un triángulo suman 180, hacemos 180 menos la suma de los dos otros ángulos, 164, que casualmente es igual a 16 grados. Por lo tanto, perdón, siempre me adelanto o me atraso, 16 grados. Por lo tanto, este también lo podemos llamar delta. Entonces, si tenemos que epsilon vale 148 y los otros dos ángulos son iguales, 16 y 16, podemos decir que el triángulo formado por las dos, la opuesta a la bisectriz más la otra bisectriz más el lado del triángulo AC, o sea, este triángulo de acá con este lado, que es el triángulo APC, que nos preguntan si es escaleno o lo que sea. Entonces llegamos a la conclusión que APC, como tiene dos ángulos congruentes, APC es isósceles. Y este es la respuesta a la pregunta que nos hace el enunciado del problema. Hay que tener en cuenta que los dibujos no están no son, en fin, no están en escala, o sea que los ángulos no dan lo que tendrían que dar. Por eso tenemos que hacer todo el razonamiento en base a los ángulos, a los opuestos por el vértice, a los suplementarios y a las bisectrices que dividen los ángulos por la mitad. Bueno, con esto terminamos la clase. Gracias por la atención. Cualquier duda me la preguntan en los comentarios y será hasta la próxima.